Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de la vacunación y su importancia, y esta presentación es expuesta por Nicolás Manzano y María del Mar Sá para la materia de estrategias en enfermedades infecciosas. Entonces, para comenzar, vamos a tener una diapositiva que se va a dividir en tres partes. La primera es qué es la vacunación y qué contiene la vacuna. Es como lo más básico que le podemos explicar a nuestros pacientes. Luego, por qué son tan importantes las vacunas y el momento adecuado de vacunación, que esto es algo que preguntan muchísimo. Y para finalizar, una parte central de las enfermedades prevenibles por vacunas y un panorama general en Colombia. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre qué es la vacunación, que es una duda que siempre tenemos. Entonces, la vacunación pues es una forma sencilla y fácil en donde nosotros nos podemos proteger a nosotros, o sea, cuando nos vacunamos, y a las personas que nos rodean, ya sea porque también hacemos que estas personas comiencen con el hábito de vacunación o por la inmunidad en rebaño. Entonces, después de nosotros vacunarnos, esto puede ser por inyección, puede ser por nebulización inhalado o puede ser ingerido por vía oral. Nuestro sistema inmune se activa y se comienzan a producir anticuerpos. Entonces, pues va a ingresar el virus o la bacteria, ya sea de una manera inactiva o de una forma atenuada, y se va a reconocer el microorganismo como invasor. Entonces va a haber una generación de anticuerpos, que pues estos son proteínas de nuestro sistema inmunitario que se producen naturalmente para combatir las enfermedades. Y después la enfermedad pues va a recordar cómo combatirla. Entonces, cada vez que nosotros estemos expuestos frente a esta enfermedad, nuestro organismo va a saber cómo comenzar a combatir este microorganismo a través de la vacuna. Entonces, lo que hacen las vacunas es protegernos a través de nuestro sistema inmunitario y poder destruir rápidamente a este microorganismo que va a estar en contacto con nosotros, ya que nuestro sistema inmune pues está diseñado para recordar. Entonces, tras la administración de una o más dosis de la vacuna contra pues esta enfermedad concreta, quedamos protegidos contra ella, generalmente por años, décadas o para toda la vida. Entonces, pues tenemos que recordar que la vacuna contiene a estos microorganismos, como ya lo habíamos dicho, muertos o inactivos o debilitados, también llamados de una manera más científica atenuados. Y estas no causan otras enfermedades ni complicaciones, aunque más adelante vamos a hablar de ellos y sus contraindicaciones. Entonces, ¿qué contiene la vacuna además del virus? Entonces, todos los componentes de la vacuna es muy importante recordar que se garantiza que sean eficientes y pues también se llevan a muchos ensayos antes de ser lanzados pues como al público. Entonces, algunos de ellos que tenemos son el antígeno, los adyuvantes, los conservantes y los estabilizantes. Entonces, el antígeno es la forma ya sea inactiva o sea inhabilitada del el microorganismo, que puede ser un virus o una bacteria, y este prepara a nuestro organismo para reconocer pues, y combatir después la enfermedad a futuro. Los adyuvantes son unos elementos que ayudan a incrementar esta respuesta inmunitaria, entonces pues van a facilitar la acción de estas vacunas, y los conservantes van a garantizar que esta pues siga funcionando, que después de un tiempo pues no se vaya a dañar, aunque pues siempre debe estar bien conservada en un lugar frío y se deben seguir todas las indicaciones. Y los estabilizantes van a proteger la vacuna durante todo este transporte y almacenamiento. Entonces aquí también pues viene la importancia, ya que muchas de estas vacunas tienen algunos elementos que algunas personas son alérgicas. Por eso más adelante vamos a hablar de las recomendaciones y la precaución en cuanto pues llegue un paciente que se quiera vacunar y tenga una condición especial como una enfermedad o alérgicos a algo, que estén tomando algún medicamento. Vamos a continuar. ¿Por qué son tan importantes las vacunas? Un interrogante que ha surgido y crecido más en estas décadas, donde la ola antivacuna pues también ha aumentado. Entonces, la vacunación pues es una forma segura y eficaz, como lo habíamos dicho anteriormente, para salvar las vidas. ¿Por qué? Porque esta genera pues que nosotros no presentemos las enfermedades que muchas veces pueden comprometer a nuestras vidas, no solamente generándonos síntomas leves, sino también dejando secuelas o hasta causar la muerte. Entonces es importante
entender este dato de la OMS, y es que estas vacunas, las que tenemos hasta el momento, han llegado a salvar hasta 3 millones de vidas cada año. Y entre estas vacunas pues tenemos a la difteria, el tétano, la tosferina, la gripe, el sarampión. Cuando nosotros nos vacunamos, no solamente nos estamos protegiendo a nosotros mismos, sino también protegiéndonos a todos los que nos rodean. Y esto es algo muy importante porque no se trata solamente de nuestro bienestar, sino el de todas las personas que están alrededor nuestro, ya sean nuestros seres queridos o personas con las que convivamos diariamente. Entonces, por ejemplo, algunas personas que padezcan enfermedades graves, en realidad no se aconseja mucho vacunar contra determinadas enfermedades, y también es pues remarcable que la protección de esas personas que no han sido vacunadas depende de las personas que sí pueden ser vacunadas. Entonces, pues esto va a disminuir la propagación de esas enfermedades. Por eso es muy importante la vacunación. Durante pues esta pandemia del COVID-19, la vacunación sigue siendo importante y crucial, ya que la pandemia ha provocado la disminución de niños que reciben esta inmunización sistémica por todo lo de la cuarentena y el aislamiento social. Entonces esto podría generar un aumento de enfermedades y de defunciones de enfermedades prevenibles. Hemos visto también que últimamente por la migración y por la disminución de la misma vacunación han regresado algunas enfermedades que no estaban en el país, como es la rubeola, el sarampión, pues han aumentado los casos. Entonces, pues otra pregunta muy importante que nos hacen es el momento adecuado de la vacunación. Y en realidad, aunque se crea que solamente los niños deben ser vacunados, hay esquema de vacunación también para adultos, y el sistema de salud, como es el Ministerio de Salud, debe garantizar estas vacunas que son de manera obligatoria. Entonces, en realidad, las vacunas nos protegen durante toda la vida y en todas las edades, ya sea desde la etapa gestacional, ya sea los recién nacidos, en la adolescencia y en la edad adulta. Y pues la mayoría de los países en realidad proporcionan unas cartillas de vacunación que son tanto para niños como para adultos. Y algo muy importante es que todos debemos asegurarnos de estar al día con nuestra vacunación, ya que retrasar el momento de vacunarnos es correr el riesgo de enfermarnos gravemente. Si esperamos hacerlo, hasta podemos arriesgarnos a exponernos a una enfermedad o hasta, no sé, un brote que puede ser demasiado tarde ya para vacunarnos en ese momento. Entonces, por eso es importante no solo vacunarnos una vez, sino todas las dosis recomendadas con todos sus refuerzos que la vacuna requiere. Para finalizar, vamos a hablar de las enfermedades prevenibles por la vacuna, las cuales son bastantes en este momento. Tenemos a la difteria, la hepatitis A y B, la gripe causada por la influenza estacional que cambia cada año, la neumonía principalmente causada por neumococo, el sarampión, paperas, tosferina, poliomielitis causada por y pues la vacuna del polio, la meningitis meningocóxica, encefalitis japonesa, la rabia, el rotavirus, rubéola, tétano, fiebre tifoidea, varicela, fiebre amarilla, tuberculosis, cólera y el virus del papiloma humano que nos puede producir cáncer de cervix. Y por otro lado tenemos el panorama en Colombia, que vamos a comenzar hablando de las características del programa de vacunación nacional, en el cual su objetivo principal es prevenir la morbilidad, discapacidad y mortalidad por enfermedades infecciosas inmunoprevenibles, como son las mencionadas anteriormente. Al igual que sus principales características son la equidad en cuanto a la accesibilidad de estas vacunas, la calidad de las mismas, que sea un bien público, que haya un esquema de vacunación gratuito, también que estas vacunas y la vacunación sea un derecho y que haya un Estado garante de estas vacunaciones. Bueno, en general, todo el mundo puede vacunarse y realmente es aconsejable que todo el mundo lo haga. Hay solamente algunas ocasiones en las que se aconseja que debe postergarse la vacunación, y es cuando hay alergias graves o potencialmente mortales relacionadas con las vacunas, si hay enfermedad grave el día de la vacunación, si hay pacientes con infección con VIH, por ejemplo, y con células con recuento de CD4 menores a 200, o estén en estado SIDA, que la persona esté en embarazo, que tenga una inmunodeficiencia o esté en una inmunosupresión, por ejemplo, con tratamiento de inmunosupresores o corticoides. Algunos efectos adversos que se puede presentar son eritema o induración dolorosa en el sitio de la infección, reacción alérgica o fiebres. Sin embargo, realmente
se ha demostrado que las vacunas son muy seguras y aunque las personas tienen muchos mitos alrededor de ellas, los efectos adversos, como vemos, son realmente leves y no se han demostrado que en estudios que realmente soporten todas las cosas y mitos que giran en torno a la vacunación. Mm, es importante tener en cuenta que hay que tener unas precauciones eh, a la hora de aplicarse las vacunas. Y es si hemos tenido, por ejemplo, un antecedente de shock anafiláctico por huevo, entonces la persona debe vacunarse en el centro hospitalario. También es importante tener en cuenta que hay algunas vacunas que tienen trazas de antibióticos. ¿Esto por qué es importante? Porque hay personas que son alérgicas a ciertos antibióticos. Entonces hay que preguntar qué componente, qué antibiótico tiene la vacuna que te vas a aplicar para evitar esta complicación. Hay otros adyuvantes que contienen las vacunas como el aluminio que pueden causar reacciones adversas y hay que tenerlo presente. También, en caso de ser una persona inmunocomprometida, es mejor dejar la consideración de vacunación con el especialista. Para tener en cuenta también es que hay unas metas con la vacunación a nivel mundial y esto lo tiene la OMS hacia el año 2030. Son metas mundiales y estas metas se articulan con las metas de cada país. En el caso de Colombia, las metas es tener una cobertura del 95% en la vacunación de las personas, mantener la erradicación de polio, consolidar la eliminación de sarampión y rubeola, controlar tétano neonatal, accidental, fiebre amarilla, difteria, tuberculosis, meningia, hepatitis A y otras enfermedades como rotavirus, tosferina y todas las que se encuentran en el PAI, en el esquema PAI. También es importante la meta de disminuir la incidencia de cáncer cervicuterino, unificar el uso de aplicación de vacunas en todo el país, garantizar la vacunación gratuita y acceso a la misma, fortalecer las estrategias de comunicación y divulgación y mejorar la calidad de las mismas. Una pregunta que es muy importante y se hace muchas personas y es que si las vacunas son seguras. Entonces, como decía anteriormente, hay muchos estudios que respaldan que realmente no se ha demostrado que las vacunas causen efectos secundarios como el autismo, epilepsia, entre otros, sino que realmente sí son seguras. Estos casos son más bien aislados, entonces son sumamente raros y aunque se han presentado, no se han podido relacionar directamente con la vacuna. Entonces es mucho más probable padecer de lesiones graves por una enfermedad prevenible por vacunas que por la vacuna misma. Entonces, los beneficios de las vacunas superan mucho más los riesgos que las vacunas exponen. Todo esto porque las vacunas están muy controladas, se hacen muchos estudios antes de sacarlas a vacunar a las personas. Entonces, por eso te invitamos a que te vacunes, a que vacunes a tus niños, niñas y que tengas siempre tu carnet de vacunación al día. Muchas gracias y espero que la información haya sido muy útil. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que si cuentan con más dudas se pueden comunicar con su médico de confianza o consultar a través de las páginas del Ministerio de Salud www.mindesalud.gov.co o la página de la Organización Mundial de la Salud www.who.int, que fue donde nosotros sacamos toda la información de la cual hablamos en esta presentación.